al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únese a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Corazón a Corazón. Como siempre decimos, del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. ¿Cómo les va en el día de hoy? Estamos transmitiendo desde la ciudad de Toronto con un clima bastante hermoso, en el sentido al que le gusta el calor, lógicamente, como ustedes saben. Yo soy fascinada, yo soy número uno fan del invierno, pero no del verano. Pero bueno, muchas gracias por sintonizarnos como siempre, viernes tras viernes. Hoy empezamos un poquito tarde porque estuvimos celebrando y comiendo una rica torta del Happy Birthday de Joseph. Así que felicidades y bendiciones para él. Y con el cumpleaños. Así que por eso que empezamos un poquito más tardecito, pero trayéndole como siempre las nuevas y las hermosas noticias y temas que traemos para ustedes, para que se actualicen y para que estén siempre en sintonía con todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué tal, Pedro, en el día de hoy? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Norma. Un saludo, Pedro, para cuando te pone a predicar. Contentos de estar al frente de nuestra audiencia, de nuestra querida audiencia, creación de Dios. Qué hermoso es saber que somos creados por Él y nos trajo a este mundo con un plan en específico a todas nuestras vidas. Y siempre cuando hacemos la introducción del programa, hacemos bastantes veces el saludo a las diferentes personas que están en otras latitudes, por ejemplo en Latinoamérica, en Centro, donde nos sintoniza por la vía del internet. Y para ellos también que Dios les colme de ricas bendiciones. Este es un programa que habla de Dios, cree en Dios, sigue las cosas de Dios, predica la palabra de Dios, insta a la gente a que se vuelque a Dios. Predica el tener el encuentro con Dios. Ese es el nombre del programa en estos tiempos, del programa radial Toronto al encuentro con Dios. Podemos decir Perú al encuentro con Dios, Uruguay al encuentro con la Argentina, al encuentro con Dios, Puerto Rico, América y todas partes donde nos sintonizan, Europa, España, necesita tener un encuentro con Dios. Esa es nuestra intención, Norma, de que nuestra querida audiencia, cuando sintonice, esté siempre atento a nuestras enseñanzas. Y el tema de hoy, la predicación de hoy, lo he titulado Jesús lloró. Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Por supuesto, cuando uno pregunta a los que leen la Biblia, pero generalmente los evangélicos, ¿sabe cuál es el versículo más corto? No, te voy a aclarar algo. Ok, aclárame ahora. Empezamos la fiesta. Todo el mundo dice, el versículo más corto es no matarás. ¿Ok? Estás llevando la cosa, pero el versículo más corto es no matarás. No es el versículo más corto y Jesús lloró. ¿Por qué? Porque no matarás tiene 9 y Jesús lloró tiene 11 letras. Es por esa razón que... Bueno, uno de los versículos, ya. Uno de los versículos más cortos. Pero, ¿sabe qué? Esto casi todo el mundo lo conoce. Claro. Esta es una historia fascinante del ministerio de Cristo. Y esté atento porque entenderemos el liderazgo de Cristo, de cómo Él nos enseña con paciencia, ¿me entiende? Nos enseña con amor y nos enseña con pasión. Casualmente por eso, y ahora podemos preguntarle a la audiencia, ¿cuándo Jesús lloró?
Bueno, tenemos las líneas abiertas. Yo recién estaba en el otro programa y tenemos acá, tengo el teléfono. Cuando nosotros empezamos el programa, o sea, si usted quiere llamar, que yo lo saque al aire, porque a veces hay muchas preguntas, gente que me hace preguntas. Me puede llamar al 647-857-4454. Usted me llama ahí y lo sacamos al aire. Y como sucedió en el otro programa anterior, que sacamos al aire a las personas que se pusieron en contacto. Yeah. Y es muy lindo porque a veces muchas personas que requieren ¿cómo es que se llama? Oración, o otros que necesitan prácticamente compartir, y para eso estamos. Yeah. Ahora le preguntamos a nuestra audiencia, ¿en qué momento Jesús se conmovió y lloró? A ver si alguien tiene bien claro la posición, nos puede llamar al programa. Bueno, ese es el tema de hoy que estaré explicando a la audiencia sobre. Este es un tema fascinante, es la historia de la resurrección de Lázaro. Excepcional historia de cómo Cristo resucita a Lázaro de la tumba donde ya estaba por 4 días. Ya a lo mejor alguno dice tenía un poco de mal olor, pero sin embargo, entonces, pero yo no he visto ningún profeta, ningún representante de otra religión o personas o entidades que hablan de Dios que haya resucitado de una manera extraordinaria. El mismo Cristo resucitó de entre los muertos. Esa es la victoria total de los cristianos. Claro. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿me entiende? Esa es una de las evidencias de que nosotros lo seguimos a Él. Le seguimos porque Él es el Hijo de Dios, ¿me entiende? Él tiene todo el poder sobre todas las cosas. Siempre hemos dicho que algunas religiones o entidades creen que hay 2 fuerzas. Quiero dejar bien claro, no hay 2 fuerzas en este mundo, hay una sola fuerza por sobre todas las cosas. Es el creador de todas las cosas, amigo, amiga. No se engaña a sí mismo. Lo que pasa es que a veces la gente le hace como si fuera un rival de Dios a las cosas contrarias a lo que está escrito en su palabra. Pero no, Él es creador sobre todas las cosas. Inclusive cuando decimos de la Mother Nature y todas, Él es el creador del universo, de todas las cosas, ¿me entiendes? Amén. Por sobre todas las cosas. Entonces debemos estar claros en ese sentido, que hay un solo poder, hay un solo creador y hay una sola fuerza que domina por sobre todas las cosas. Ahora, lo que se revelaron en cierta ocasión crea ciertos problemas y ha creado ciertos problemas aquí en el globo terráqueo, pero Dios nos ha dado la victoria. Jesucristo es el conquistador de todas las cosas y de eso vamos a hablar. Amén, eso es algo que es muy, muy, muy interesante, muy lindo también, digamos, para que nuestra audiencia se vaya familiarizando con el tema que vamos a hablar. Bueno, te quería comentar, porque estoy acá teniendo un problema con la computadora, pero te quería comentar que ayer estuve, o mejor dicho, no sé cuántos de los televidentes o radioescuchas habrán escuchado lo que sucedió hace como un mes atrás con el pastor David Lynn. Este es un pastor que acostumbra a hacer evangelismo en las calles. Es muy, muy conocido dentro de la comunidad. Y hace un mes atrás el pastor Link, o hace 3 semanas atrás, fue arrestado por predicar el evangelio. Ahora bien, ayer yo estuve en una reunión donde se llama Church United Against Persecution. Ahora, algo que prácticamente tenemos que estar conscientes, que no es ahora que realmente empieza lo que es la persecución de la iglesia, hace mucho tiempo que está.
y fue muy, digamos, la proclama o la convocatoria a esta reunión fue por parte del doctor Charles McVitie, y te digo que llegaron más o menos de 300 a 500 pastores y líderes del GTA, de diferentes denominaciones, de diferentes lenguas, de diferentes organizaciones donde estuvimos orando por esta situación. Ahora, el 10 de julio a las 2 de la tarde va a ser el hearing court en City Hall, y se ha pedido la convocatoria de todos los pastores porque todas las instituciones acá tienen lo que se llaman el freedom of right. Entonces, tiene sus derechos. Sus derechos. Entonces, el evangélico, el cristiano, ¿por qué tiene que ser, digamos, discriminado en esa área? Gracias. Aislado. También tiene sus derechos. Y es muy interesante porque acá está The Canadian Church of Right of Freedom, bajo la Constitución de Canadá. Es muy interesante, artículo por artículo, si ustedes lo leen. Si usted necesita la declaración, digamos, del Right of Freedom en Canadá acerca de religión, llámeme que yo se lo puedo enviar vía email, porque es muy interesante. Y fue muy interesante, digamos, ver ayer al pueblo unido en esta situación. Fue un momento muy emotivo de orar por el pastor David, por él y su familia, y ponerlo en oración para que, bueno, Dios haga un milagro el día. Ahora, si el pastor David llega a ser, ¿cómo es que se llama? ¿Condenado se dice? Encarcelado. Bueno, no, condenado, si llega a ser culpable. Algo que no te había contado porque me lo había reservado para este momento. Pero algo que él dijo ayer, que conmovió a todos, y él dijo lo siguiente: I'm ready. If I have to go to jail, van a ser 2 años. Y él dijo, todo tiene un propósito. Si yo tengo que ir a la cárcel por 2 años, yo voy a tomar los 2 años, pero, dijo él, yo ya tengo algo dice en mente por si me toca ir los 2 años. Yo voy a ir y dentro de la prisión voy a formar una iglesia y voy a enseñar y voy a adoctrinar a los presos. Bueno, esa es la convicción del predicador. Claro. Que enseña las Escrituras. Esa es la convicción que tuvo Cristo. La convicción de predicar, la convicción de dar las buenas nuevas a las personas que están encarceladas en prisiones espirituales en la vida de ellos, porque son esclavos de diferentes cosas que ellos hacen. Entonces la libertad genuina de Cristo, cuando llega adentro de las prisiones, hay mucha gente que está presionada por muchos años por drogas, por distintas clases de crímenes, pero cuando han escuchado el mensaje del Evangelio adentro de la cárcel, sus vidas han cambiado. No, pero lo que pasa con el pastor David, que él ya tiene digamos, en su mente ya tiene preparado, o sea, si voy a estar 2 años en cárcel, bueno, yo ya voy a formar mi iglesia ahí. Y entonces tiene esa visión bien clara, o sea, voy a cumplir, voy a ir, y me pasará como el apóstol, que por predicar la palabra tuvo que ir a prisión. Entonces dice, yo ya tengo todo y tengo ya los líderes y un grupo ya que el día miércoles 10 de julio a las 2 de la tarde en el City Hall, si usted está interesado de ir ministro o líder, puede participar porque está abierto para todo. Y ahí vamos a estar un grupo de pastores de las iglesias, de los líderes que se pidió ayer. Ayer hicieron una convocatoria ayer estuvieron de 300 a 500 líderes. Para ese día hicieron la convocatoria que estén más de 1000. Y va a haber más de 1000. Entonces el objetivo del Dr. Charles McVitie es orar y estar preparados en esa área y estar orando para cuando sea ese momento. Bueno. Es importante, ¿sabe por qué? Lo que dijo el Dr. Charles McVitie de orar. Es nuestra responsabilidad orar por los que están
oficiales en el gobierno, porque eso es lo que enseña la Biblia. Claro. Así sea, estemos de acuerdo con la persona, la práctica, la vida, lo que sea, el sexo, lo que es nuestro deber orar por ellos, porque en la conciencia del hombre de alguna manera creen Dios, pero ellos no sirven a Dios, ¿me entiendes? Entonces ellos sí pueden gobernar a un pueblo, y la Biblia dice que en muchos aspectos es la voluntad de Dios cuando se da en la democracia de los pueblos, en las elecciones. Ahora, sabes que a veces sucede esto, la persecución viene, la persecución muy pronto viene aquí a Norteamérica y a todas partes, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viendo las señales ya del fin, estamos viendo los acontecimientos que están sucediendo. Está como en los días de Noé, ¿me entiendes? La gente no hace oído a lo que uno le dice, pero el día viene, viene. Eso no lo va a parar nadie, porque viene, ya está establecido en las Escrituras que en los últimos días habrá hombres con carácter peligroso, con carácter de esta naturaleza, de que no le gusta escuchar las cosas de la... Ahora, otra la parte, aquí todos nosotros tenemos derecho. Claro que sí, por Lo que pasa es que a veces la iglesia, no sabe la gente. La iglesia evangélica cristiana, vamos a decir, está incluida los católicos también, no dicen nada porque son pacientes, y hay otras instituciones que creen que ellos solamente tienen el derecho. Yo me encontré una vez con un joven, me dijo, ustedes los evangélicos, los pastores, siempre andan condenando, siempre andan diciendo cosas que... Y le digo, bueno, ¿qué quieres decir? Dice, now I have my freedom of rights. ¿Ya? ¿Está bien? Claro. Tú tienes la libertad de voluntad de ejercitar lo que a ti mejor te parece que el credo que tengas. No te podemos que eres tú. Pero le digo, mi familia cree por más de 200 años, la generación de mi familia, y yo soy creyente, hijo de pastor. Le digo, tú recién tienes 17 años. Mi familia, toda una generación, y le digo, no soy tan joven como tú. ¿Dónde están mis derechos? ¿Por qué pisoteas tú mis derechos? Mis derechos estuvo antes que el tuyo. Entonces, le digo, lo que aquí tenemos que hacer es tenernos respeto. Pero eso no que lo freedom right no quiere decir que tú puedes ejercitar tu fe. Por eso que esta gente hacen lo que a ellos mejor les parece, y hacen su propaganda y hacen todas cosas, pero nadie le puede decir porque hay una ley. Y hay que respetar la ley, ¿me entiendes? Hay que respetar la ley porque el romano dice que hay que someternos a la ley, porque la ley humana es dura, no es como la ley que Dios perdona, ¿me entiendes? Entonces, en esta posición nosotros tenemos que estar bien en claro. Violar los derechos de la persona es violar la ley establecida por una nación, por un país. Ahora, eso no quiere decir que uno no puede predicar el Evangelio con respeto. Norma, en nuestro ministerio hay tanta gente que no cree casi como nosotros, no tiene una formación como nosotros, pero tenemos un cariño, un aprecio, un respeto por ellos. El hecho que no crea como nosotros no queremos decir que le vamos a condenar. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Dios ama al pecador. Yeah. Dios ama al que comete faltas. Dios ama a toda esta clase de personas. Pero llegará un día que Él te va a pedir cuenta. Eso es lo que nosotros predicamos. Más bien, antes que sea tarde, arregla las cuentas, venga a los pies de Cristo, cambia tu corazón. Hemos estado hablando hace un buen tiempo a dónde radica el problema del hombre. Tengo las noticias. Yeah. Tengo las noticias y el estudio mío. Yeah. Ok, bueno, sigamos entonces con la noticia. Bueno, yo tengo una noticia, o sea, y voy a tocar un pequeño segmento también, no muy largo,
sobre lo que me pidieron la semana pasada, el horóscopo. Está Wow. interesante. Está bueno el asunto. Pero antes quiero leer la noticia porque tiene que ver mucho con el tema de Ahora, la... yo quiero hacerte una pregunta. No. Según el horóscopo, No. ¿de qué signo eres tú? A ver. Hay que ser honesto. Nosotros no nos dejamos llevar por eso, conocemos, bien sabemos, pero hay tanta gente que practica todo eso. Y en esta forma, ¿en qué signo estás tú? A ver. Bueno, para tu mayor información, y si tú no lo sabías, tú y yo somos del mismo signo. Ay, ay, ay. La noche y el día. Somos del mismo signo porque somos geminianos. Oiga, pero ¿de dónde salió? Somos geminianos. Ah. Lo que pasa es que si entramos a la parte de los horóscopos, tú eres de lo que se llama del primer decanato y yo del cuarto decanato. Eso es otra historia que hay que explicar Ok. después. Ahora, de eso somos vas a hablar más adelante, sí, ¿no? son geminianos porque son dos gemelos. Y te voy a contar la historia exactamente de ese signo específico después. Pero yo quiero leer una noticia que tiene que ver mucho con lo que hablé la semana pasada acerca de lo que es el apocalipsis. Es muy interesante, digamos, que ya se están cumpliendo, o sea, ya si vamos a hablar de profecía, ya están todas cumplidas, solamente falta una para la venida del Señor, que es cuando ya la mezquita sea quitada del medio. Musulmanes y los judíos. Sí, exactamente, la mezquita de Omar creo que se llama. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo demás ya se está cumpliendo y ya se ha cumplido. Y si algo faltaba, pues esto es. Salió el primer pasaporte digital en el mundo de ser una realidad. Va a ser una realidad. ¿Y saben dónde comienza el primer digital pasaporte del mundo? Aquí, en Canadá. El nuevo programa entre Canadá y los Países Bajos están introduciendo una forma de cruzar la frontera sin un pasaporte físico. O sea, ¿qué es lo que se refiere? Se refiere a que usted no va a tener el pasaporte que todos comúnmente tenemos, sino que la prueba que tendrá al lugar, empezó ya la prueba, ahora está la prueba, permite a los pasajeros viajar entre dos países usando solo información digital y tecnológica biométrica. Identidad digital del viajero conocido es un proyecto que almacenará y cifrará la información de identidad del viajero en su dispositivo móvil. Asimismo, el viajero podrá administrar sus datos de identidad y dar su consentimiento para compartir con las autoridades fronterizas, las aerolíneas y otros socios pilotos antes del viaje. Por medio de datos biométricos, como huellas dactilares y el reconocimiento facial, se verificará al viajero durante el viaje sin la necesidad de usar pasaporte. El objetivo del programa es proporcionar una mejor experiencia, así como acelerar el flujo de pasajeros en los aeropuertos y reducir el riesgo de fraude de identidad transfronterizo. Después de esta prueba, se espera que el primer viaje sin papeles se comience a realizar al principio del año entrante. Wow. Ahora bien, a mí me gusta siempre hacer una comparación con las noticias. La última película de la saga de Misión Imposible de Tom Cruise. Tom Cruise va, digamos, a una misión que tiene que cumplir, como todas las misiones que hace Misión Imposible, y exactamente hace lo mismo, la huella digital y lo que se llama la identificación biométrica. Casualmente él lo que hace que para entrar donde él tiene que entrar, no solamente la huella digital, sino que pone sus ojos y sus ojos son pasados, o sea, pasa como un rayo láser que se dan cuenta que es él. Ahora bien, eso sucedió en la película que le hicieron, digamos, hace como 2 años atrás, la última película de la saga de Misión Imposible.
Ahora estamos viviendo la realidad. A partir del 2020, a principios del 2020, ¿qué es lo que significa esto? Esto significa, si entramos a la otra parte de lo que es el estudio apocalíptico, cuando ya viene ya la marca de que todo se está preparando para eso. O sea que ya usted no va a necesitar el pasaporte, sino que solamente con su huella, si ahora mismo viajamos, está el pasaporte, pero también está la huella que tenemos que poner. Eso hace mucho tiempo que está, pero ahora la cosa es biometral, o sea que usted pondrá sus ojos como en una cosa cuando usted va al oculista, y entonces van a verificar si realmente es usted. Poco a poco se está prácticamente... esta noticia, como se dice, fue una bomba para todo lo que entendemos en estudios del Apocalipsis, o lo que se llama, bueno, mucha gente el Apocalipsis lo que se llama escatología, escatológico. Eso es el estudio del Apocalipsis, o sea, que ya se está cumpliendo todo, ya no falta nada. Por ejemplo, en el tiempo de la tribulación nadie podrá comprar nada si no tiene la marca de la bestia, el 666. Esa es la marca de la bestia. Entonces, todo esto está tomando está tomando forma de todos estos acontecimientos, porque ya estamos bien cerca. Yo me gusta siempre hablar desde los días de Noé. ¿Sabe por qué? Porque la gente fue advertido tantas veces, 120 años. Y en esos tiempos un año era como 1000 años, normal. ¿Me entiendes? Los tiempos hoy se han acortado. Hoy 120 es casi nada. Pero para aquel tiempo, ahí dándole a Noé, mostrándole la puerta de la salida, del escape. Por ejemplo, hoy en día tenemos la facilidad, se habla mucho de cruceros y la gente va, se divierte ahí en el lago y todas estas cosas, porque hay gente que desborda en esos lugares porque necesitan buscar una alegría, un momento de feliz, de gozo según ellos. Pero yo le aseguro, si usted en el ticket vería, compra el ticket, el crucero va a salir, pero el crucero no tendrá regreso. Ninguno compraría. No. Casualmente, en estos momentos, estamos predicando el Evangelio, le estamos diciendo a la gente, el Señor Jesús viene pronto, la marca de la bestia viene pronto. Las computadoras están tan adelantadas que todo esto está tomando. Escapa de tu vida, busca un refugio. Y sabe que la gente no hace oído. ¿Ah? No. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos a la gente que escape de todo eso? Porque en la forma como se están conduciendo no hay escape. No. Es muerte de vida. No hay escape, mi amigo. Es tiempo que reflexionemos que hemos sido creados por Dios, por un plan específico. Si no lo he descubierto, mire cómo Dios pudo dejar al hombre de lado, lo pudo eliminar o tener otra creación, pero es la creación preciosa de Él. Es por eso que Cristo toma el lugar en el sacrificio para darnos una vida. Qué interesante esa noticia, ¿no? Muy buena, muy buena. No, bueno, sí, hay muchísimas noticias. La semana que viene voy a traer otra que también se trata de esto, de los últimos acontecimientos que se están cumpliendo, digamos, apocalípticamente. Y es acerca del sol. El sol está quemando más en Canadá que en otros países. ¿Y por qué? Hay un motivo y hay un porqué. La semana que viene se lo explico. ¡Wow! Lo voy a dejar con Canadá es el lugar del norte. Bueno. Pero ¿sabe que los científicos dan? Esto no es una observación solamente. No, eso lo acaba de sacar la NASA. Eso no es cosa. Pero eso tiene que ver algo también con lo que es apocalíptico. Yeah. ¿Por qué está quemando y a qué se refiere lo que ha descubierto la NASA? Pero bueno. Bueno, vimos que en Sodoma Gomorra fue destruido por fuego de azufre. Sí, Pedro. ¿Ah? Sí, bueno, pero acá dejamos eso para la semana entrante. Vamos a dejar eso para la semana que viene para que
me hagan preguntas y algo. Recuerde, si me quiere hacer preguntas acerca de Apocalipsis y quiere salir al aire, me puede llamar al 647-857-4454. Ahí usted me puede conseguir, puedo sacarlos al aire para alguna pregunta apocalíptica, o me escriben en el Facebook, que no hay problema. Bueno, yo voy a tocar poco el tema del horóscopo. El horóscopo, y entonces después voy a ir a la pregunta tuya sobre los signos. El horóscopo y la carta natal en astrología son métodos de predicción, no demuestra basado en la posición arbitraria de los astros en el momento del nacimiento. El término es un término griego que vendría siendo la hora, y es algo interesante. Mi colega digamos, de los medios de comunicación, antes del programa La Voz Amiga, está mi colega y amigo Renato. Y él usa una palabra que si él supiera que es griega y lo que significa, y él quiere decir algo, él siempre usa huepa, ¿sí o no? Por aquí está Renato. Tú dices huepa, ¿verdad? Siempre dices huepa. Ahora, huepa significa hora en griego. Así que ya tú sabes, ya Renato querido, cuando tú dices huepa, hora. Es hora de descansar. Él tiene el baúl de los recuerdos. Entonces él dice huepa. Entonces, pero no está diciendo, no se está dando cuenta que esa es la palabra, digamos, en el horóscopo. Huepa significa hora, y atopné o sopeo significa examinar. O sea que eso significa esa palabra completa. Para que mi amigo colega sepa, huepa significa hora de examinar, que también se usa en el horóscopo, lo que quiere decir hora o examinar. Entonces, hay una crítica acerca del horóscopo, que es una tradición, la creencia, que viene todo sobre la creencia antigua. Vamos a recordar que todo esto del horóscopo viene desde el principio de Babilonia. Siempre se han ido, digamos, más y más abriendo. Ahora hay una cosa, hay mucha gente que lo considera al horóscopo como una práctica astrológica que está asignado prácticamente a lo que es el esoterismo. Ahora bien, hay palabras lógicamente que yo entiendo que la comunidad no mucho sabe estas palabras, especialmente cuando son griegas o cuando son de filosofía. Esoterismo en el griego significa esoteros, que es por dentro, interior, íntimo, unido, sujeto. Es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimiento, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas y tradiciones, pensamientos que utilizan secretos, símbolos. Todo eso es lo que es asignado al esoterismo, y lo que vendría siendo también una parte de lo que es el horóscopo. Ahora, el horóscopo viene lo que se llama la otra parte, que es zodiacal o zodiaco, que también ahí donde quiero entrar un poquito yo. Y es lo siguiente, porque si bien es cierto que el horóscopo viene de la antigua Babilonia, ¿qué es lo que sucede? Toma mucho más auge, toma mucho más cosas con lo que es el origen de la antigua Grecia y todo lo que tiene que ver con la mitología griega. Entonces, cuando viene la mitología griega, ¿qué es lo que significa mito? Es un conjunto de enseñanzas o de creencias o de fábulas que se inventan. Eso es lo que mitología. La mitología es algo de que son leyendas, de que son cuentos, y ahí donde se forman los fenómenos celestes que reflejan actividades humanas, etcétera, etcétera. Y de ahí prácticamente, junto con la antigua Grecia, junto con la creencia helenista, se forman los 12 signos del zodíaco que representan lo que es las personalidades básicas. Ahora bien, los signos zodiacales tienen mucho que ver, muchísimo que ver, como dije al principio, con la mitología griega que proviene de Grecia. Nosotros como cristianos creemos en la, yo siempre digo, en la astronomía, pero no en la astrología. Claro.
Son dos Correcto. cosas diferentes. Ya. Y eso, la astrología, es lo que enseña el horóscopo, lo que enseñan las cosas ocultas, lo que enseña el esoterismo. Todo eso son las cosas de adivinar, de andar con los agoreros, como le llama la palabra, de andar buscando, estar sabiendo cuál es el futuro, qué es esto, qué otro. Entonces, eso es, todo proviene de lo que es la antigua, Grecia. Pero ahora, la pregunta que me hizo Pedro, ¿de qué signo sos o de qué signo es la persona? ¿Y por qué traje esto? Porque me pareció muy interesante para que ustedes vean de lo que es la mitología griega. Entonces, yo busqué lógicamente, están todos los signos, pero busqué el de Géminis porque, como él dijo, no somos geminianos los dos, pero hay algo para que ustedes vean cómo cree la mitología griega. ¿Por qué se llama Géminis? No es que nace, no es que sale de la noche a la mañana, ¿por qué se le toma? No, gracias, yo tengo. Se le pone el nombre, digamos, a los signos. Y es por lo siguiente. Fíjense ustedes la importancia que tiene en la mitología griega los dioses. Entonces, a Géminis se lo llama Géminis por esta sencilla razón. Son dos gemelos, ¿ok? Cuando usted ve el signo de Géminis, son los dos muñequitos, los dos gemelos, que nacieron de un huevo, puesto por la princesa Leda de Esparta, después de haber hecho el amor con Zeus. Zeus es el dios más grande de la mitología griega. Entonces, convertido, ¿qué es lo que sucede? Ella, al hacer el amor con Zeus, se convierte en cisne, pone un huevo y de ese huevo sale Castor y Poledeuco. Y esos son los muñequitos de Géminis. Por eso es que en el español se le llama Géminis, porque son los dos muñequitos bajo la mitología griega, nacidos de un huevo de la reina o de la princesa Esparta con Zeus. Entonces, Un momento. Entonces todo es cuento, una leyenda. Exacto, todo es mito. Pero ya, ¿por qué? Es mito. Y bueno, sigue. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada signo tiene, cuando usted lee todo eso y estudia todo eso, todos tienen que ver con Zeus. Y cada uno tiene lo que se llama una, vamos a decir, una definición completamente diferente de cómo es y por qué Tauro, que era un toro, que etcétera, etcétera. Pero lo que quiero enfatizar, como dice la palabra, mitología, leyendas, reunión de creencias, de leyendas, de cuentos, de fábulas. Entonces, lógicamente, Grecia, la antigua Grecia, entonces eso se va haciendo mucho más grande, se va haciendo, y es lo que conocemos ahora todo con el asunto del horóscopo. Hay mucha gente, hasta incluso, déjeme decirle que yo me he criado en una iglesia, hasta incluso cristianos, que buscan el periódico para leer el horóscopo. Pero hay otra cosa. Hay cristianos que andan buscando a los profetas evangélicos como el horóscopo. Andan buscando que le digan qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que Dios lo ha mostrado, cuando la Biblia ya eso. Ese es otro punto aparte que más adelante vamos a tocar. Pero eso estuvo muy bueno lo que estuviste explicando. Bueno, porque a veces la gente, o sea, está muy creída en lo que es el horóscopo. Y tú sabes que yo, y te lo dije recién, ese del asunto de que hay cristianos que buscan el horóscopo, y te lo digo por lo siguiente. Mi madre, ella lógicamente, o sea, a mí me criaron en el evangelio, pero ella no se perdía el horóscopo. De verdad, ella siempre buscaba el horóscopo. Hasta que un día el cuñado de ella le dijo lo siguiente. El cuñado trabajaba en un periódico muy importante en Argentina, en Mendoza, hasta el día de hoy. Y él dijo lo siguiente, que él pertenecía a la redacción. Y le dijo un día, como en ese tiempo, tú sabes, eran cuñados, comadre, compadre. Dijo, comadre, pero que usted hace leyendo el horóscopo. Y dijo, pero bueno, a ver lo que dice, ¿no? Y dice, usted no sabe, dice, yo le voy a contar algo. Y mira cómo es la cosa, lo que le contó el cuñado. En la redacción, dice, a veces nosotros
lo que hacemos, dice, porque no perdemos mucho tiempo. Cuando llega, dice, al otro mes de poner, lo que hacemos, dice, lo que pusimos la vez pasada en Géminis lo ponemos en Libra, y van cambiando y van cambiando, y eso es lo que hacía. Y la gente, como dice, lo que dice, entra en el esoterismo. ¿Qué es lo que es el esoterismo? El esoterismo es poder llegar a la mente, que la gente crea lo que está, porque todo eso es mental. Entonces busca, la gente cree y la gente dice, bueno, esto es lo que me va a salir. No es así la cosa, o sea, porque son como dicen, mitos, leyendas. Por eso que hay tantas iglesias que están mezcladas con esta clase de enseñanza. Hay que tener cuidado. Nosotros lo examinamos todo bajo las escrituras. Nosotros no defendemos la escritura. Dios mismo se defiende, así la palabra de Dios no hay que defenderla. Pero si la aplicamos correctamente, Norma, todas estas cosas sí son engaños. Y hay gente que hace mucho dinero con esto, con engaños, ¿me entiende? Y nosotros quisimos tocar por la curiosidad de una oyente. Y esperemos que esto le haya servido de algo, porque que está creyendo en mentiras. ¿Sabe lo que pasa? Que a la gente le gusta buscar y pensar en lo que no se ve. Es tremendo. Que la gente, el ser humano, siempre le gusta buscar algo, le gusta buscar qué es lo que va a pasar, le gusta buscar, otros buscan también, otra de las cosas que es muy común aquí también, yo lo sé por mucha gente que va exclusivamente al mandarín por las cookies, por lo que le sale en la... Chinese fortune. Exactamente, la cookie de la fortuna. Entonces, pero ahí es algo completamente diferente, porque no solamente le trae, sino que le trae los números para la lotería. Entonces a la gente, hay muchos que van al mandarín por la cookie. Entonces la gente siempre está en esa desesperación, la gente siempre está en esa curiosidad, que qué me va a pasar, cuál es el signo que viene ahora, que lo que esto, que lo que el otro, viven bajo la luna, las estrellas, el sol, la estrella, y eso es lo que nosotros dice la palabra, y lo dice bien claro, porque la palabra dice, no os preocupéis por lo que vendrá mañana, ni lo que vendrá. ¿Sabes que aquí se puede dar algo? La ignorancia de no saber. La ignorancia, la escasez de conocimiento de las escrituras. Claro. Porque todas estas cosas que nosotros enseñamos no la encuentran en UST o en diferentes universidades. No, pero sí está establecido en la escritura. Casualmente el predicador que sirve a Dios con pasión y ama a su comunidad le tiene que comunicar lo que está escrito, la verdad. Lo que dijo Cristo, no lo que el evangelio norteamericano pretende ser, no como el evangelio de los latinoamericanos que se va en todo emocionalismo, poco conocimiento de la palabra, no como el canadiense que no le interesa nada. Todos somos iguales, total, acá hay libertinaje. Y sabe que hay muchos inmigrantes que han venido a este país, han pagado el precio de la integridad, de la integración. Muchos dejaron su esposa en sus países, hoy ya no tienen una esposa que vivieron en Perú, hoy tienen una canadiense, una rubia, a ellos les parece que es mejor, han dejado sus hijos allá. La integración ha destruido sus vidas, porque a lo mejor tienen casa, pero no tienen un hogar, Norma. Qué triste. La ignorancia de no preocuparnos por el conocimiento espiritual en nuestras vidas. Y sabe que nuestro organismo, nuestro cuerpo está equipado con todas esas cosas buenas que Dios nos ha dado. Lo que pasa que hay algo en nuestro corazón que ha puesto como un fence de nosotros, pero dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Él puede suavizar nuestro corazón y Él puede cambiar nuestras acciones. Porque dice la palabra que nuestras acciones demuestran lo que hay en nuestro corazón. Claro. Ya, estuvo muy bueno. No, la verdad que, o sea, la gente tendría que educarse un poquito más. Preocuparse un poquito más por lo que está haciendo, lo que está viviendo. Preocuparse más por la salud espiritual que tiene. No tanto por el fútbol y la fiesta y la va y viene y tantas cosas, o ir a la iglesia porque por los números y tantas estas cosas.
La palabra de Dios nos enseña que debemos escudriñarla y debemos leerla. ¿Sabe por qué? No solamente escucharla, sino leerla, porque traerá iluminación a nuestras vidas. ¿Por qué nosotros enseñamos de esta manera? Porque Dios ha iluminado nuestra vida. Hemos entendido concreta y correctamente que es la palabra de Dios por la iluminación del Espíritu Santo, y podemos enseñar a otra gente a que conozcan a Dios. No es religión, no, de ninguna manera. Si usted me pregunta cuántos días voy a la iglesia, se sorprendía, no lo quiero decir, pero es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿cierto? Así es. Bueno, Pedro, yo te dejo con tu predicación. Yo no creo cuánto... El tiempo avanza. El tiempo, yo no sé cuánto tiempo como tengo. 20 minutos tenés, creo, mira. No, que la producción sí tengo. ¿Cuánto tiempo? ¿20 minutos? Ok, tío. O 5 minutos. No, 2 horas no. No, que pobre. No, ya se pasó la Ya se pasó las 2 horas. Y Renato tiene que comer el cake. ¿Ah? 2 horas. Y Renato tiene que comer el cake. Bueno, ok. Así que bueno. Les prometimos que iba a predicar sobre el tema de Jesús lloró. Ahora vamos a ver más adelante por qué él lloró. Mi texto bíblico está en Lucas capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Claro, él decía la palabra de Dios. Amigo, es emocionante describir sobre el liderazgo de Jesús. ¿Te imaginas cómo habrá sido estar ahí? Multitudes inmensas de personas, multitudes inmensas de personas escuchando la palabra de Dios. Ahora, ponga atención, directamente de la boca de Dios, porque Jesús es Dios. Y lo afirmo rotundamente porque la Biblia de Génesis, Apocalipsis dice que Jesús es el creador del mundo. Algo maravilloso, la capacidad de impactar en las personas de Jesús es seguramente la más impresionante, amigo, de la historia de la humanidad. Nadie ha hecho como él, al punto tal que en el día de hoy sigue cambiando con sus prácticas, enseñanzas, la vida de millones, amigos, miles y millones de seres humanos en todas partes del mundo. Podemos ver claramente que por su influencia Jesús es el líder excepcional. Quiero mencionar 3 puntos claves del liderazgo de Jesús. Punto número 1. Jesús es el líder que enseña con paciencia. ¿Cuánta paciencia tuvo con sus discípulos? ¿Cuánta paciencia tiene con nosotros? Nos predica 1, 2, 3 veces, todo un tiempo predica y nunca le hacemos oído, hasta que en un momento determinado, cuando pasamos por una circunstancia adversa, de alguna manera nos acordamos de él. Cuando todo va bien, no nos acordamos de él. Somos tan ingratos. No nos acordamos de nuestro Creador. Es así el ser humano por la causa de su corazón, que está lejos de la verdad de Dios. Jesús es el líder que enseña con paciencia. Basaré los 3 puntos en una de las historias más conocidas de la vida de Jesús. Lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, dice... Y es la historia de la resurrección de nuestro amigo Lázaro, del amigo de Jesús que él amaba a la familia de Lázaro. En el momento cuando le enviaron a decir a Jesús sobre la delicada condición de salud de Lázaro, él se sostuvo a propósito un par de días en donde estaba para no llegar a sanarle. Jesús sabía
que la futura muerte de Lázaro era para la gloria de Dios. Él siempre buscó la gloria de su Padre, la gloria de Dios. Eso debe ser la dicha del predicador, no la gloria de nosotros, la gloria de Dios, porque nada tenemos de bueno en nuestras vidas. La gloria de Dios está en Juan capítulo 11, 4. Pero hay algo interesante. Antes que esto pasara, veamos la interacción con sus discípulos. Estaba en un previo viaje. Jesús le dice: nuestro amigo Lázaro está dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? Está en Juan 11, capítulo 11, versículo 11 al 12. Jesús entendió que sus discípulos eran personas comunes y corrientes, como nos entiende a nosotros. Siendo Dios, se baja al mismo nivel de nosotros. Por tanto, así que no pudieron entender una simbología tan simple, que Lázaro estaba dormido. Pero el maestro, lejos de enojarse con ellos por su lentitud, él explicó con mucha paciencia. Paciencia es la enseñanza de Cristo en esta lección. Punto número 2. Jesús es un líder que siente compasión por la gente. Jesús es un líder que siente compasión por la gente. Casi todo el mundo sabe cuál es el verso más corto de la Biblia. Si tú lo preguntas, la mayoría de las personas dice: Jesús lloró. Quizás no hemos caído en cuenta que ese verso tan corto hay una enseñanza tan grande. Jesús realmente tuvo compasión por nosotros. Tuvo compasión porque si no, él hubiera acabado en el comienzo de la caída del hombre. Pero tuvo compasión de nosotros, así como tuvo la compasión de Caín, así como tuvo la compasión de muchos de nosotros. Cuando Jesús llegó a la ciudad donde estaba recién sepultado Lázaro, le salió al encuentro María, que era la hermana de Lázaro, y María le dijo que ella confiaba en él y sabía que Lázaro resucitaría en la resurrección de los muertos. Mas Jesús le dio a entender que resucitaría Lázaro en ese día. Él es el autor de la vida, el autor que no puede la muerte sobreponerse sobre él. Más adelante Jesús mandó llamar a María, la otra hermana, y ella vino al encuentro llorando. Detrás de ella venían parientes y amigos de Lázaro. María, cuando llegó donde estaba Jesús, el verso dice, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es como una queja que pobre estaba sufriendo de dolor por la pérdida de su hermano. Pero Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que lo acompañaran también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven aquí. ¿Dónde está tu muerte? ¿Dónde está tu pecado? Jesús, dice la Biblia en Juan 11, de 32 al 35, Jesús lloró. Fue en ese momento que Jesús se conmovió. Fue en ese momento que su familia de Lázaro estaba llorando, sufriendo. Se conmovió como ser hombre, porque él es perfectamente Dios. Perfectamente dice la Biblia que Jesús lloró. Es bastante sincero y no esconde sus sentimientos. Podemos ver claramente que a Jesús le duele si nosotros estamos sufriendo. Puedes entenderlo en esta ocasión. Cuando está sufriendo, Él comprende claramente que nosotros estamos sufriendo. En muchísimas ocasiones dentro de los 4 evangelios, por eso yo digo, lea los 4 evangelios, se lee la expresión Jesús tuvo compasión.
¿Te has preguntado por qué Jesús siempre sanaba a los enfermos? Él no estaba obligado, amigo. Él no estaba obligado a sanar a los enfermos. Lo hizo porque siente dolor de ver a su creación sufriendo. Sí, Él sabe que es su creación, pero su creación no le hace oído. Su creación se hace la vista gorda y no quiere verlo. Pero Él sufre porque su creación no cree en Él. Hoy en día no eran sus planes. Por algo en el medio del jardín del Edén, amigos, el árbol de la vida, y por algo se sacrificó por nosotros. Punto número 3. Jesús es un líder que ama y sirve. Qué hermoso es amar y qué hermoso es servir. Hay muchos predicadores que les gusta que les sirvan, pero Jesús, el autor y consumador de la fe, Él vino a servir. Dijo, yo no vine a servir, pero siendo Dios, se hizo servidor de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros los hombres? Dijo el salmista David en la ocasión anterior, en la lección que explicamos. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Al ver llorar a Jesús, es un líder que ama, porque Jesús es Dios y Dios es amor. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro. Y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Dice los exégetas, es muy posible, después de 4 días tenía olor. Jesús tuvo que ser específico al llamarle por su nombre, porque si no hubiera llamado por su nombre, los demás muertos hubieran resucitado en el instante, porque Él es la resurrección. Y a la orden de dar la vida, Jesús es la resurrección y la vida. Después quita la piedra. Jesús, Cristo gritó y dijo, cuando quitaron la piedra, Jesús gritó y le dijo, la Biblia dice que Él gritó, habló en voz fuerte, porque reprendió a la muerte y dijo, Lázaro, sal fuera. Inmediatamente la voz de orden de Jesús, Lázaro salió de la cueva del sepulcro totalmente envuelto en vendas de lino con que le habían sepultado. Su cara estaba envuelto con pañuelos, por eso Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo libre. Jesús nos enseñó el deber de amar y servir. Él nos amó, nos sirvió y se entregó por nosotros. Repasemos los 3 puntos de liderazgo, claves del liderazgo de Jesús. Jesús es un líder que enseña con paciencia. Jesús es un líder que siente compasión por la gente. Jesús es un líder que ama y sirve. ¿Has visto a un líder que ama y sirve? Nunca se ha levantado un hombre como Jesús. Tuvo que ser específico con Lázaro. Lo llamó por su nombre. ¿Te imaginas tú ese momento solemne cuando Lázaro, enyesado por todo su cuerpo, empezó a dar pasos, y cuando llegó al punto le dice, desátele la venda y déjenlo libre? Él te quiere hacer libre de tu azote en esta ocasión. Él quiere libertar tu vida. Él quiere sanar tu dolor, y hemos visto en la Escritura que Él tiene compasión por el que sufre. No esperes mucho tiempo. Hablamos de tantas cosas, de lo que Cristo hizo por nosotros. Y es tiempo que abras tu corazón. Es tiempo que medites en Él. Es tiempo que sientas de veras en Él. Seas sincero como Él es sincero contigo. La religión tiene muchos prejuicios, pero lo que estoy explicando en la palabra no es religión. Es una vida agradable en Él. Cristo resucitó a Lázaro. Por eso que el evangelio del cristianismo
Tiene un líder que resucitó al tercer día. Él resucitó al tercer día para cautivar la muerte para siempre. Si quieres que Él cambie tu corazón, abre tu corazón ahí donde está. ¿Quieres tener una vida nueva en Cristo? Abre tu corazón. Hay muchos predicadores que todavía no se han convertido al Evangelio. Eso me consta que todavía no han entendido verdaderamente el mensaje de la palabra de Dios. Anda buscando otras peripecias, otras cosas, anda buscando la prosperidad, cuando sus feligreses se están muriendo en el pecado, se están desviando de las cosas del Señor. Líbrate hoy, predicador, escucha bien. Predica la palabra de Dios, no solamente que le digas a tu feligreses lo que tiene que hacer, sino que tú tienes que practicar. Por eso que hay iglesias indiferentes, porque el predicador no vive la palabra de él. Si tu pasión, si tu llamado tiene un llamado alto, tienes que tener pasión por lo que sufre en el pecado. El pecado lo que hace es desfigurarte de la forma que eres. He visto mucha propaganda del alcohol. Cuando ves en la televisión el alcohol es como un símbolo de felicidad. Te presenta la botellita de Corona como si fuera algo nice. Está en la playa, todo con muchos modelos ahí. Esa no es la verdadera fotografía del alcohol. La verdadera fotografía es cuando ves en la calle de Queen Street, cuando ves estos alcoholes durmiendo en la calle. Cuando hay personas alcohólicas que han sido atrapadas, están sufriendo. Muchos mueren desamparados. Esa es la verdadera fotografía del alcohol, de las drogas. Cristo quiere sacarte de ese lugar. Cristo quiere libertar en esta ocasión. Si estás en la cocaína, si estás en la droga, si estás en esa condición, sal fuera en el nombre de Jesús. Él te quiere sacar de ese lugar donde estás, de ese lugar donde no tienes escape. Por eso que Él dejó establecido las Escrituras para que nosotros las predicamos. No, esta no es una historia dejada en la distancia del pasado, es actual. La palabra de Dios es hoy, ayer, hoy y por todos los siglos. No cambiará. Nosotros cambiamos, las naciones cambian. La sociedad cambia, el ser humano cambia, pero la palabra de Dios es igual para siempre. Lo que sucedía en Génesis sucede hoy. Es por eso que predicamos la palabra con amor y temblor y con respeto a ustedes, para que vengan a los pies de Jesucristo. Dios te bendiga ricamente. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por tu mensaje, y yo creo que, como dije al principio, ¿no? Estamos en los últimos tiempos y es hora de que la gente recapacite, de la que gente se acerque un poquito más a las cosas de nuestro Señor. A veces lo que vos tocaste, eso se dio, lo di yo la semana pasada, y en un curso siempre lo damos, el problema de tener predicadores no convertidos. Eso es algo que está sucediendo mucho dentro de nuestras iglesias, y por eso que a veces como está el pueblo como está. Y recuerde, hay un versículo, una palabra que dice que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados. Así que escudriñe, analice y escudriñe. Por sobre todas las cosas, escudriñe. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra escudriñar? Estudiar, aprender, escudriñar, ver más la palabra de Dios. ¿Alguna palabra más, Pedro? La gracia de Dios no ha sido cortada todavía. Dice, en la semana pasada hablamos, no es por obras, porque las obras producen cosas externas. Nosotros podemos fabricar las cosas externas. Hay gente que va a la iglesia, canta himnos alegres en la iglesia, de un lugar a otro. Algunos danzan dentro de la iglesia, pero eso no es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tu inconsciente, en tu consciente, empieza reparando las cosas, enseñándote cosas nuevas, los frutos del Espíritu Santo, para que tú puedas tener una vida mejor. Eso es lo que hace Cristo.
No podemos fabricar nada. Es hermoso conocerle a Él de esa forma. Es hermoso. Solo no invertamos el tiempo por invertir. Nosotros no somos personas que solamente asistimos a la iglesia por una mera religión o por mantenernos en contacto con la comunidad que va a la iglesia o por tener actividades sociales. Hay tantas actividades sociales que se hacen en la comunidad, pero la iglesia es como un hospital, porque cuando el enfermo va al hospital necesita ayuda del médico, va para sanarse. La iglesia ha perdido ese don que Dios le dio a la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha alejado de las Escrituras. El mundo ha hecho mella de lo que... Hay iglesias que no les interesa nada de su feligreses. Escuché una vez de un pastor que me dice, a mí me interesa un cuerno, que la gente haga lo que tenga que hacer, que tome, baile y haga todo lo que tiene que hacer. Cuando escuché eso vino como algo frío en mi corazón. Dije, bueno, ahora puedo ver que tú no tienes llamado de Dios. ¿Cómo puede decir este hombre que no le interesa? Porque Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él murió para que tú salieras de ese lugar, para que no estés esclavo en ese lugar. Tu esclavitud te tiene atrapado ahí. El cigarrillo te tiene atrapado. La droga, el alcohol te tiene atrapado. Él quiere sacarte de ahí. Hay mucha gente que va a la iglesia y no conoce a Cristo. Hay muchos predicadores que predican el mensaje, pero no han conocido de veras a Cristo. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viendo las cosas que se están moviendo de una forma extraordinaria en los últimos tiempos. Debemos reflexionar. Es tiempo de reflexionar, Norma. Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la programación del día de hoy. Pero antes de eso quiero dar gracias a Pedrito, no a Pedrito papá, sino a Pedrito Junior y su novia. I wanna know por qué. Yo wanna know porque, ¿sabes por qué? Por lo siguiente. Porque nosotros salimos todos los viernes de acá cansados, a veces no es fácil. Está comprobado, o sea, que la persona, digamos, que predica o la persona que enseña es como que fuera 8 horas de trabajo. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías eso? Entonces a veces uno sale un poco agotado. Lo que quiero decir, darle gracias por lo siguiente, porque él nos ve siempre con la novia, pero no solamente porque nos vea. La verdad, no es solamente porque nos vea, sino porque todos los viernes él con la novia nos esperan con la comida, la cena hecha. Y hoy día me acaba de mandar la foto que hizo un pastel de papa con hongos. Así que bueno, gracias Pedrito y Andrea, enseguida nos vemos, llegamos temprano. Y muchísimas gracias porque también él ve el esfuerzo de los papás y ahí nos espera con la cena. Los esperamos la semana que viene con noticias y recuerden que para la semana que viene les voy a traer el estudio acerca de por qué es tan importante esa noticia que acaba de sacar la NASA del calentamiento que se ve más en Canadá que en otras partes del mundo del sol. Se debe a un motivo y a un porqué. La semana que viene, si usted desea más información, me puede llamar al 416-414-0093. Yo estoy por todas las redes, Instagram, Facebook, todo lo que se pueda aparecer, por ahí estoy yo. Los espero sus comentarios. Bendiciones, que tenga un hermoso long weekend. Wow, y el partidito. Hay espectáculos por todos. Mañana el partido de Uruguay y Perú. Así que y así una semana. Los espero la semana que viene con un tema fascinante. Llámeme, escríbame si necesita oración. Ahí estamos para servirle. Dios le bendiga, Dios le guarde. La semana que viene nos vemos con otro tema. Bye bye. Y nos pone la música de... El corazón, la corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre.